Ya estamos en el jueves blanquirrojo. Hermosa melodía del Chato Raigada, compositor chalaco. Todos vuelven y volvemos a los jueves blanquirrojos. Dreli Ríos, estamos mejorando la conectividad, espero que esté lista. Estamos en enlace con Miami para tratar dos temas, los retos de la sostenibilidad, que creo que es continuación de la conversación que hemos tenido con Roberto Rodríguez Rabanal, el sociólogo de los retos, pero hablemos de la sostenibilidad a nivel global. Dreli, bienvenida a los jueves blanquirrojos de BIS Televisión. Muchas gracias, Néstor. Me encanta estar conectada nuevamente con ustedes. Bienvenido 2022. Y eso implica una serie de retos, evidentemente, no solamente a nivel de países, sino también a nivel personal y, por supuesto, a nivel de nuestros emprendimientos o proyectos que estamos realizando. Me quedo con la última frase que dijeron ustedes anteriormente con el tema de los reyes vagos. No solamente los reyes vagos son los vagos, sino también por allí nos cae a todos. Y A por muchos. supuesto al hecho de que el poder, a muchos, y por supuesto que al hecho de que el poder se construye desde la ciudadanía. Por eso cuando hablamos de desarrollo sostenible, debemos ser conscientes de que no estamos hablando de un tema político, ni estamos hablando de un tema de gran envergadura que le compete únicamente a quienes, ¿no? Que Te tengo. desarrollo sostenible implica que todo aquello que nosotros hagamos, ya sea a través de nuestros emprendimientos, trabajos, incluso a nivel de nuestras acciones dentro de casa, pueda ser tan consciente a tal punto de que lo que hagamos hoy refleja un impacto por lo menos igual o positivo para lo que va a suceder mañana. Eso es como planificar el futuro. ¿Y por qué lo digo? Porque evidentemente cuando hablamos de los retos de desarrollo sostenible, aquí tendríamos que pensar un poco en cómo es que los retos han venido cambiando en los últimos tiempos y por ende han cambiado también en la repercusión, ya sea social, política, económica, cultural, educativa, de salubridad, etcétera, etcétera, en cada uno de nuestros países. Y eso tiene que ver justamente con lo que nosotros veníamos diciendo el año pasado, a inicios del año pasado, que estamos obligados no solamente a recuperarnos, sino a reimaginarnos, sino también a poder establecer esa reimaginación acerca de cómo es que nosotros podemos reinventar las situaciones. Es decir, que si somos tan creativos debemos llevarlo a la práctica. Y este año, evidentemente, pues hemos visto que seguimos vivos por lo menos un año más dentro de una pandemia, lo cual significa de que estamos abrazando muy fuerte la esperanza. Y si estamos abrazando muy fuerte la esperanza, tenemos que tomar acción para poder mantener esa capacidad de adaptarnos con mayor facilidad y con mayor rapidez, lo cual implica en realidad una aceleración en todas las acciones que nosotros vayamos a hacer. Porque aquí hay puntos bastante importantes, Néstor. O sea, estamos hablando de Claro. la recuperación de la pandemia, estamos hablando de la recuperación de la economía. Y no solamente de la economía que tiene que ver con las decisiones económicas macro de un país, sino con la economía que empieza por casa. Tenemos que encontrar la manera de poder generar mayores recursos, de adaptarnos a las necesidades actuales para que salgamos de esa inercia. También tenemos que trabajar en esta carencia latente, a la cual me gustaría llamarle desconfianza y que por lo tanto genera división. Asimismo, el tema de los conflictos, hemos visto guerras y probablemente advertimos algunas. Yo soy de las que cree mucho en el camino de doble vía, que es la comunicación. Y la comunicación básicamente como herramienta, como instrumento, para que si un lado no se comunica, el otro lo haga e insista. Insisto, es un camino de doble vía, de tal manera que podamos lograr asumir ese compromiso y sobre todo una reconciliación progresiva. Porque, claro, a mí me parece magnífico pensar en cómo es la izquierda tradicional y cómo es la derecha tradicional y cómo es la actual, etcétera, etcétera, pero muchas veces pensamos que izquierda y derecha pues pertenecen a espacios totalmente aislados, cuando si lo llevamos a un aspecto semántico, a nuestro propio cuerpo, ambas Sí. son las manos, son las herramientas de un cuerpo. Entonces debemos concebirlo así, para que la discrepancia pueda llevar a la productividad.
Correcto. ¿Y qué tanto la pandemia, Adreli, desde tu visión internacional macro, el desarrollo sostenible que tiene que ver, como bien señalas, con el individuo, con la individualidad y también la sociedad, qué tanto la pandemia ha detenido este desarrollo sostenible de los individuos y de la sociedad en su conjunto en tiempos de pandemia, y cuáles van a ser los retos de la sostenibilidad en el 2022? Muy interesante esa pregunta, Néstor, porque aquí cuando hablamos del individuo, hablamos de las personas, y las personas no debemos desligarlas. Este es el primer reto que yo puedo identificar. Las personas no debemos desligarlas del planeta y por ende de la prosperidad. Y para eso significa que nosotros debemos empezar invirtiendo en nosotros mismos. Por ejemplo, este año ha sido declarado el Año Internacional de la Ciencia Básica para el Desarrollo Sostenible. Decimos, oh, qué bonito la ciencia básica para el desarrollo sostenible, pero eso no tiene nada que ver conmigo. No, al contrario, es vital. Es vital porque cuando hablamos de ciencias básicas, probablemente no somos conscientes de que necesitamos de que esas ciencias básicas aporten a la medicina, a la industria, a la agricultura, a la planificación energética, al medio ambiente, incluso a las comunicaciones, a la cultura. En realidad es poder responder de manera orgánica a todo el sistema como tal, desde el acceso a la información, perdón, incluso incrementando el acceso a la salud y el bienestar de las personas. Para ir en cifras, a mí me gustaría de todos los retos de este año, uno, que creo que es la madre de todos, ya que el padre o la madre es el otro componente es el de salud, y tiene que ver con la educación. La educación basada puntualmente en la pobreza de los aprendizajes. Y para llevarlo a las cifras, porque es importante mencionar, nosotros hasta el año 2000 pensábamos de que esta pobreza significaba 10 billones de dólares estadounidenses, perdón, se me va la voz, en pérdida que un estudiante, que las generaciones actuales corrían el riesgo de perder a lo largo de su vida. De un año a otro hemos pasado a 17 billones. Es decir, 17 billones comparados en Producto Bruto Interno. Estamos hablando de un incremento brutal, brutal. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, insisto, es lo que hacemos hoy pensando en cómo es que va a repercutir en el mañana. Y aproximadamente el 53% de estudiantes antes de la pandemia se veían afectados por la pobreza de los aprendizajes. Actualmente nos encontramos ya en el 70%. ¿Qué está a dónde nos está conduciendo? Nos está conduciendo de que exacerbemos la desigualdad. A esa desigualdad no solamente en educación, sino a esa desigualdad en ingresos, en accesos, en sostenibilidad como tal. Los resultados de los aprendizajes totalmente deficientes nos indican de que el porcentaje de niños de 10 años que no pueden leer un texto básico, un texto sencillo, el libro Coquito, podría llegar al 70% en los países de bajo ingreso. No hace falta decir quiénes son los países de bajo ingreso, porque duele mucho que Perú también se encuentre dentro de esa cadena. Y toda esta información en realidad la acaba de revelar el Banco Mundial con un aliento esperanzador y a la vez crítico, porque lo está mencionando como uno de los actos urgentes que nosotros debemos tomar, no solamente para que los niños vuelvan a la escuela, sino también para que busquemos maneras creativas como sociedad, por eso es que me encantó la frase inicial, para que nosotros podamos contribuir en la educación de los estudiantes. Porque si antes los estudiantes, por ejemplo, que venían de hogares con bajos recursos económicos o incluso estudiantes que tienen alguna necesidad especial, ya sea para caminar, para ver, para comprender, las niñas puntualmente que cada vez han tenido menos acceso a la educación, toda esta población corre el riesgo de hundirse. Y cuando digo riesgo de hundirse no me refiero solamente al tema tecnológico, aunque se vaya a generar mayor discriminación a nivel de género, que por cierto está demostrado y está constatado que una pérdida de aprendizaje significativa a nivel de niñas representa un aumento de riesgo de enfrentarse al trabajo infantil.
Es decir, una niña que no estudia, la vamos a ver trabajando a temprana edad y probablemente así condene toda su vida. No digo que esté mal trabajar ni que esté mal el emprendimiento, sino que no va a leer ni va a comprender lo que está haciendo. Más aún, esto está asociado también con la violencia de género, está asociado con el matrimonio precoz, con el embarazo, es decir, con la interrupción de sus etapas normales, porque hoy los adultos evidentemente estamos preocupados en ponernos la máscara, en ponernos la vacuna, en poder generar ingresos para nuestros hogares y pensamos que los niños van a tener que resolver su situación más adelante. Esta también es una responsabilidad. Pero bueno, más allá de la catarsis, porque me gustaría centrarme puntualmente en este tema de pobreza de aprendizaje, muchas veces decimos, bueno, pero ¿qué hacemos mientras abren la escuela? ¿Qué hacemos mientras el estudiante tiene electricidad? ¿Qué hacemos mientras electricidad en su casa para poder tener un... Correcto. Sí, sí. El tema de educación, coincidimos totalmente, el tema de educación resulta básico en este tema del desarrollo de la sostenibilidad. ¿Y qué es M10 ODS, Dreli? Porque la información periodística nos indica que has asumido una responsabilidad en este escenario. Las felicitaciones del caso, pero nuestros televidentes también, al igual que nosotros, tenemos referencia de lo que significa M10 ODS, pero quisiéramos que lo amplíes para nuestros televidentes, porque ahí está las palabras claves, creo, de acciones, para no quedarse en la teoría, sino ir a la práctica con el desarrollo sostenible. Así es, Néstor. Justamente cuando decía, ¿qué hacemos mientras se abren las escuelas? ¿Qué hacemos mientras? La población, la ciudadanía como tal, puede y podemos, hay que incluirnos a hacer mucho. Claro. Justamente este año me han encargado la responsabilidad de asumirle el liderazgo de una organización que tiene ya 3 años creada aquí en Miami y tiene incluso capítulo en Colombia, en Barranquilla específicamente. Y uno de los principales retos tiene que ver con la educación, porque vamos a crear un espacio que se denomina M10 ODS Kids, es decir, para niños. Ahora les cuento en qué consiste este proyecto. Resulta que cuando se crea este networking, para quienes no conocen de networking en realidad es una práctica muy común, por lo menos aquí en Estados Unidos, y les puedo asegurar que existe también en Perú. He visto muchas organizaciones que han ingresado con diferentes modelos. Networking es como lo que antes se llamaba un club, y presidir un club, bueno, implicaba atender las necesidades de los usuarios en principio. En este caso, en este grupo de networking, que estaba conformado por líderes en sus propias industrias, ya sea a nivel del aspecto legal, a nivel aspecto económico, incluso a nivel de fashion, social media, marketing y una serie de aspectos. Este grupo de personas se unieron con la finalidad de poder brindar sus conocimientos para que su comunidad en principio pueda mejorar o pueda tener algunas soluciones a sus carencias. Por ejemplo, cuando se empieza el networking en el año 2019, en enero puntualmente, en Miami, las personas pueden hacer, así como en toda parte de Estados Unidos y probablemente en nuestros países, las personas pueden hacer uso de su crédito para poder apalancarse y comprar una vivienda, comprar un auto, ampliar sus negocios, poder manejarse de una manera mucho más proactiva, convirtiendo la deuda en oportunidad. Nosotros tuvimos una capacitación justamente para que las personas puedan comprender la importancia del buen manejo del crédito. Hicimos también otra charla vinculada a familia, a los derechos que deberían tener las personas basadas en el conocimiento para poder acceder a las herencias, incluso a sus procesos legales. Y así sucesivamente realizamos una serie de actividades incluso vinculadas con negocios con propósito, real estate. Yo me acuerdo que hice un taller de branding para pequeños empresarios. Pasamos así al formato digital y abrimos escala en Colombia, impactamos en muchos países, en Argentina, México, Venezuela, Colombia, Perú, sucesivamente, lo cual nos permitió justamente de poder darle ese carácter de expansión global.
y uno de los retos fue justamente el poder globalizarnos para que podamos integrar a más líderes que practican ya acciones por el desarrollo sostenible e incluso que lideran proyectos vinculados al desarrollo sostenible. Es así como este año, en el marco de esta responsabilidad que tengo durante el 2022, vamos a presentar una serie de temas liderados por líderes de Chile, México, Guatemala, Colombia. Esperamos que también venga alguien de Perú, a través de los cuales vamos a poder instruir a las personas cómo es que desde sus propias prácticas tan sencillas a nivel de la casa o a nivel de sus oficinas, trabajos, emprendimientos, pueden contribuir justamente con un desarrollo sostenible. Porque una de las carencias, Néstor, está basada principalmente en el desconocimiento. Muchas veces tomamos unas decisiones sin ser conscientes de lo que estamos obteniendo como resultado y mucho más como impacto. Entonces, por allí nosotros estamos asumiendo el desafío. Incluso este año, para las personas que están inscritas en nuestro networking, nosotros les estamos otorgando una serie de facilidades gracias a las alianzas que hemos establecido con instituciones de renombre como Global Coaching Federation, para que las personas que se inscriban puedan tener el acceso a poder capacitarse y convertirse en un coach, de tal manera de que puedan brindar sus servicios y generar sus propios emprendimientos. Asimismo, y esto es un poco off the record porque lo vamos a lanzar próximamente, estamos consiguiendo becas en un casi 70-80% con una universidad que nos ofrece una plataforma que incluso tiene los recursos para validarse en Estados Unidos. Es decir, si es que estudian por internet, van a poder obtener un documento que les permita desempeñarse o desempeñar sus labores en este país. Estamos tratando de poder brindarles una serie de recursos y oportunidades a quienes formen parte de este grupo. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos conscientes de que no existen negocios exitosos en un mundo fallido y porque la responsabilidad tiene que empezar por nosotros. En el caso puntualmente de M10 o de DS Kids, nosotros nos hemos planteado el siguiente reto. Correcto, no vamos a esperar a que estén abiertas las escuelas, las computadoras, el internet, etcétera, etcétera. Pero sí podemos aprovechar recursos y alianzas como tales. Por un lado, estamos conectándonos justamente con Perú y por eso es que me encanta que se diga esta información en los Jueves Blanquirrojos porque se va a necesitar mucha ayuda. Hay una institución que trabaja el desarrollo humano a nivel de niños, pero a partir de las artes. Empezaron inicialmente con música y han agregado una serie de artes, teatro, danza e incluso escuela para chef, con la finalidad de que los niños no solamente puedan aprender de arte, sino también para que puedan desarrollarse como personas. Excelente, 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 y te comprometo, Drely, sé que tus tiempos están complicados, felicitaciones, reiteradas felicitaciones por esta responsabilidad, y en BIS todo lo que pueda significar apoyo para este tema, porque se está hablando de un escenario kids, de los niños, que es el futuro no de un país, sino del universo. Gracias, Drely. Vamos a estar atentos para el próximo jueves dedicar toda la participación tuya a este tema del desarrollo sostenible, teniendo como objetivo los niños. No sé, creo que hemos perdido la comunicación con Drely. Sí nos está escuchando. Gracias, Drely. Gracias. Entonces queda la agenda para el próximo jueves blanquirrojo. Por supuesto, un abrazo. Gracias. 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 Nosotros llegamos a la parte final de Ánfora con esta expectativa de optimismo. Las dos entrevistas de optimismo, de que las cosas van a mejorar y que el pedido de cambio que pide la sociedad, especialmente los menos favorecidos, están siendo escuchados con acciones puntuales.